El Departamento de Comunicaciones presenta el repaso de la lección. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos alegra saludarles. Hoy es sábado 13 de junio y estamos aquí desde la Iglesia Adventista Central de Florencia para participar con ustedes de este momento tan especial en el día sábado, el repaso de la lección de escuela sabática. Y como ustedes mismos se han dado cuenta, cada sábado a esta hora tenemos un invitado especial para que comparta con nosotros los apartes más importantes del repaso de la lección. Así que una vez más, bienvenidos a ustedes, y quiero saludar al pastor Jaiser, que está con nosotros. Bienvenido, pastor, a repasar la lección de escuela sabática. Pastor Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, aquí estamos dispuestos a poder compartir este repaso de lección, que para mí personalmente estuvo muy importante, maravillosa esta lección de esta semana, y esperamos poder compartir con ustedes las grandes lecciones que nos trajo el estudio de la palabra de esta semana en la lección de escuela sabática. Bueno, contratiempos. No importa si tiene dinero, no importa de qué raza pertenece, no importa qué lugar del mundo vive, siempre habrá contratiempos mientras estemos en este mundo. Así que para estudiar la lección de escuela sabática de esta hora, les invito para que nos unamos en oración. Y para este momento especial les invito para que cerremos nuestros ojos, nos concentremos en pedir la bendición del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das en el día sábado de reunirnos en torno a tu palabra. Gracias por los hermanos y amigos que en diferentes lugares están aquí dispuestos con nosotros para recordar lo que hemos estudiado durante estos días y que será de beneficio para nosotros. Pedimos tu bendición y, como es tu promesa, el Espíritu Santo ilumine nuestra mente en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, contratiempos. Bueno, pastor, ¿qué hacer cuando la vida nos golpea y Dios parece como que está inerme, no se da cuenta? Pastor, a veces cuando llegan esos momentos se entra uno en la desesperación, como usted lo dice, ¿no? Cuando el Señor parece callar. Pero el Señor nunca guardará silencio para aquellas personas que van confiadamente al trono de la gracia, que se humillan delante de Dios, que se acercan buscando ese bálsamo restaurador para el alma cuando estamos en dificultades o, como lo dice la lección, cuando estamos en contratiempos. Muy bien, así que vamos a explorar durante este estudio algunas respuestas que a menudo damos ante los desafíos de la vida, y analizaremos cómo podemos utilizar estos reveses, estos contratiempos y dificultades para fortalecer nuestra relación con Dios, que es lo más importante. Empecemos con la lección que nos habla acerca de las tormentas de la vida. En Marcos 4, 35 al 41 encontramos una historia interesante, y es cuando los discípulos atravesaban con Jesús el mar de Galilea, y se inició una gran tormenta, y mientras ellos temían por su vida, parece que Jesús dormía. ¿No pasa así a veces? Que como que decimos, Dios no me escuchó. Pastor, entonces, ¿qué significa eso? Como que Dios está durmiendo, como que Él no está pendiente de nosotros, como que en medio de las tormentas más crudas de nuestra vida, parece que Dios no se da por entendido. Saben, pastor, me encanta la lección de este día porque he observado que eso llega a suceder en el corazón del cristiano, eso llega a suceder en el corazón de nosotros cuando perdemos de vista la palabra de Dios. O sea, usted dirá, ¿por qué dice eso, pastor? Claro, cuando la palabra de Dios le dice a sus discípulos, cuando el Señor Jesús habla a sus discípulos, Él dice, pasemos al otro lado. O sea, si nosotros confiamos en esa palabra de Jesús, viene a ser como una promesa para nosotros. Él había dicho,
vamos a pasar al otro lado, y si confiamos y nunca olvidamos esa palabra, debemos tener en cuenta y con certeza de que Jesús nos llevará hacia el otro lado. Sin embargo, pastor, quiero también resaltar algo importante. Aunque ellos estaban tratando de luchar con la tormenta, Jesús, aunque aparentemente dormido, estaba seguro que el Dios del cielo lo estaba protegiendo. Interesante también cuando investigo un poco sobre lo que es la popa en el barco, y se dice que sobre la popa siempre descansaba lo que era el timón. Entonces, ¿quién estaba descansando sobre la popa en ese momento? ¿Quién era el timón de ese barco en ese momento? Ellos pensaban que ellos eran los que estaban llevando ese barco. Si nos llevamos a lo que es la experiencia espiritual del ser humano, nosotros podemos ir en este barco que aparentemente puede estar en tinieblas, habrá momentos de tormentas, habrán contratiempos, habrán dificultades, y el Señor Jesús puede estar descansando, durmiendo en la popa, pero en la popa está el timón, está lo que nivela el barco, está lo que le da la seguridad y la estabilidad de que el barco no se va a hundir. Pero muchos a veces nos desviamos de esas grandes lecciones que encontramos en la Biblia. Sí, me agrada recordar que Jesús les había prometido que iba a llegar al otro lado, ¿no? Iba a llegar al otro lado. A veces pensamos que no vamos a llegar al otro lado. Pero ¿qué tal si usted, apreciado hermano, hermana, amigo, nos escribe ahí en los comentarios qué momentos difíciles? Puede ser que no tenga que dar detalles, pero quizá perdió un trabajo, quizá un familiar enfermo, quizá una crisis de salud, etcétera. ¿Por qué no nos escribe allí en qué momentos usted piensa o pensó que no iba a salir al otro lado? Y que a veces se le ha olvidado que Dios está ahí, al control, en el timón. Escríbanos ahí su comentario. Y una vez más, les invito para que también recuerden esto. Los discípulos estaban tratando por sus métodos humanos hasta que se acordaron que ahí estaba Jesús y le reclamaron. Le pregunto, ¿usted ha recriminado a veces por situaciones de la vida en la que cree que Dios está dormido, que no estuvo ahí a su lado? Escríbanos sus comentarios y escríbanos también qué experiencia valiosa tomó de ese momento. A veces nos sucede lo mismo, cuando llega el dolor, pues dudamos del amor del Señor. Y esas tormentas de la vida donde Dios parece que no está, puede ser cuando aparezcan los más grandes milagros. Y aunque parezca que Jesús está callado, que está durmiendo, Él siempre está presente. Pastor, eso que resaltó me pareció muy interesante, la verdad, porque llegamos a recriminarle, a reclamarle al Señor. ¿Qué haces? ¿Estás dormido? ¿No ves cómo estoy? He visto personas que le han pedido oración. Pastor, oren, porque es que yo siento que el Señor a veces no me escucha. Estoy luchando, estoy remando, estoy en contra de este viento, de esta tormenta y nada que puedo. Resaltar también que ahí en el barco habían 3 personas que eran especiales en lo que era el mar. Y me gusta que el autor de la lección resalta que el Señor ya sabía de que venía esa tormenta y el Señor los llevó a que avanzaran para que en la prueba el Señor poderles dar una lección importante a cada uno de ellos. Depender de Dios por medio de la fe. Y a veces queremos intentar depender de nuestras fuerzas, de nuestras garras, de nuestras luchas. Y entonces cuando ya sentimos que nuestras fuerzas se agotaron, ahí sí buscamos al Señor. Antes, yo puedo, yo avanzo, yo sigo, pero cuando se agotaron nuestras fuerzas, entonces ahí sí vamos al Señor y no vamos con ese corazón derrotado y triste, Señor, ayúdame, sino a veces reclamándole al Señor. ¿Por qué duermes? ¿No ves que perecemos? Y es una lección muy importante para nosotros en este día de la lección, porque en esta lección de escuela sabática, porque créanme que es muy jugosa, la verdad. No sé qué les parece a ustedes, así que si les parece algo interesante y creen que a ustedes les ha pasado algo igual o han conocido algún caso parecido, comenten, hagan los comentarios ahí, que queremos compartir también con ustedes
de este repaso de lección, que esto sea interactuar, que esto sea algo bonito para nosotros, podamos responder cada una de sus preguntas, de sus incógnitas, de cada uno de sus comentarios. Muy bien, hay una segunda sección de la lección que vamos a enfatizar ahora. Y usted conoce la historia de esa mujer, una mujer que estaba enferma hacía muchos años. Y dice Marcos 5:26, había gastado todo su dinero en médicos, pero más bien le iba peor. Qué situación tan desesperada. Pues generalmente nosotros vamos al médico cuando estamos enfermos. Igual que los discípulos buscaban a Jesús cuando ya sus métodos humanos no habían funcionado. Es como los bomberos en una ciudad. No nos preocupamos mucho por los bomberos, sino cuando estamos en un incendio. Ahí sí nos acordamos que existe el cuerpo de bomberos. Y muchas veces Dios parece que es así. Esta situación de esta mujer, Marcos 5:26, estaba desesperada, porque, les repito, había gastado todo su dinero en médicos, pero más bien le iba peor. Yo creo que si se nos acaba el dinero, pues entonces, ¿qué más podemos hacer para recuperar la salud? ¿Cierto, pastor? No, imagínense, sin dinero no podemos hacer nada. Algo interesante, pastor, en la profundidad de esta historia que encontramos en la lección, es que esta mujer no solamente había gastado, ¿no?, sino que ella había prestado oído a cada una de las cosas que hablaban de Jesús. No aparece en la lección, no está de manera clara en la Biblia, pero cuando el Señor Jesús iba y la multitud iba con él apretándolo, buscando de sus señales, buscando de sus milagros, el Señor a lo largo ve a esta mujer, a una mujer deplorada, a una mujer que estaba agotada, a una mujer que ya había perdido todo, y se iba en dirección hacia ella, pero la multitud lo apretaba y lo desviaba de esa dirección hacia ella. Sin embargo, esta mujer luchó aún con los contratiempos, aún con todas las dificultades, aún con ese dolor que estaba dentro de su corazón, porque algo que sucedía en aquellos tiempos y era que una mujer con el flujo de sangre debía estar retirada de la sociedad. O sea, debía estar apartada, no debía estar entre el tumulto de gente, porque se decía que era una mujer impura. Imagínate una mujer impura por 12 años. Claro, hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia. No podía, literal, no podía ir al santuario. No podía ir al santuario. Entonces, si iba al santuario, era una mujer, o sea, era repudiada en ese momento. No podía literalmente acercarse a la iglesia. Ahora, en estos tiempos, pues las mujeres, con todo y eso, en esos días se acercan y no pasa nada. Pero en aquellos tiempos era aislada. Y lo hermoso, o sea, sí que me encanta esa historia, la verdad, una de las historias que más me gusta, porque esa mujer, cuando se acerca por detrás, sabemos que había un hombre que hacía parte de los principales de los judíos, que se acercó, pero ella se acerca. Son dos personas, ¿no? Uno se acerca pidiéndole al Señor de pronto con fe en su corazón, pero actuando de otra manera. Y esta mujer luchó en medio de la multitud para no ser vista, porque, ojo, si era vista, vuelvo y repito, por ese pensamiento y esa cultura que tenían, es que esa mujer lo hubiesen apartado de ese lugar. Entonces ella va escondida por entre los pies de la persona y toca el manto de Jesús. Y qué bonito, pastor, que cuando el Señor sintió ese toque del manto, ni siquiera fue su piel, una multitud de gente apretándole, el Señor dice, alguien me ha tocado. Sí, yo quiero resaltar eso porque, bueno, y es que el manto tenía algo poderoso. ¿Fue acaso el manto el que sanó? Porque ella dijo, si toco su manto. O sea, como que el manto tenía algo de misticismo, ¿cierto? Y hoy vemos muchas cosas a las que la gente le atribuye poderes mágicos, superiores, etcétera, para indicar que como que ese manto sagrado. Y algunos entonces buscan la piedra sagrada, el manto sagrado, el sitio tal para hacer algún peregrinaje, porque en tal lugar hubo esta u otra aparición. Pero la lección quizá no nos lleva a enfatizar que era el manto el que le daba la sanidad a las personas. Y además hay otro asunto. Mucha gente tocó a Jesús. ¿Y cuál fue la diferencia?
mucha gente, ese toque manoseador a ese toque de fe. Qué tremenda diferencia hay en eso, ¿no? Pastor, yo veo ahí una lección muy importante para todos, para todos nuestros hermanos, para todos los que estudiamos la palabra de Dios, porque no es aquella persona que vive una experiencia espiritual nominal, sino una experiencia espiritual de contacto con Dios, porque esta mujer se acercó con fe, pero la fe no la llevó solo a estar ahí esperando que viniera ese milagro. No, yo creo, pero por fe, yo estoy con fe. Ella tenía fe, pero tuvo que ir a Jesús. O sea, esa fue la diferencia esencial de lo que encontramos ahí, de que ella fue con fe. Ya, sí. Y los discípulos, algo ignorantes, no, Señor, tanta gente te aprieta y tú vas a preguntar quién te ha tocado, quién te ha tocado. Pero eso es importante para nosotros, hermanos. Nosotros no solamente debemos acercarnos al Señor, estar en contacto con Él, decir que somos parte de la iglesia, que somos parte de los miembros de la iglesia adventista, que somos... No, debemos de estar en comunión, en contacto con fe con el Señor e ir a Él, pero con esa fe viva que nos lleva a demostrar con nuestras propias obras que lo amamos, que lo respetamos, que queremos ir al reino de los cielos. Bueno, entonces queda claro. No era el manto el que tenía poderes mágicos o superiores para que diera sanidad a esa mujer. Era la fe que tenía esa mujer en Jesús, que respetando su situación en la que ritualmente ella estaba impura, tenía que alejarse de las personas, dijo, si tan solo, dice Marcos 5:28, si tan solo tocara su manto, no para indicar que el manto era el que tenía la sanidad, sino que Jesús, el que tenía ese manto, ella puso su fe en el Señor, diciendo, yo sé que Él me puede sanar. Puede ser que no llegue hasta allá donde Él está, pero si tan solo pudiera tocar su manto, yo sé que Él me va a dar la sanidad. Es decir, la mujer tenía esta fe, al punto que ella dice, quedaré sana. No que de pronto que me sienta mejor o que quizá reciba alguna ayuda. No, quedaré sana. Eso es muy importante resaltar. Ella tenía esa fe. Pastor, quiero resaltar algo más de esta historia, y es que Jesús a nadie rechaza cuando cuando se humilla delante de Dios. Toda persona que va al Señor, que se humilla al Señor, es bien recibida delante de los ojos de Dios. Él dice claramente en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 y versículo 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, el Señor dice, venid, hay que ir al Señor, hay que ir. Esa mujer estaba cargada, muy cargada, 12 años de contratiempo seguido, constantemente, día por día. Fue al Señor y recibió lo que dice. Esto es una promesa para mí. Dice, si nosotros vamos, dice, Él nos hará descansar. El versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta mujer se humilló delante de Dios y recibió la bendición que Dios quería para él, ¿no? Porque esa era su fe, lo que quería encontrar. Y quiero resaltar también lo que nos dice el versículo para memorizar de esta semana, que va en la misma tónica, ¿no? Y no solo esto, dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alimenta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué hermoso la palabra del Señor, cómo se manifiesta. Y pastor, disculpe que quiero resaltar otro versículo de la palabra del Señor que encontramos en Hebreos capítulo 5, un hermoso versículo que habla de nuestro Salvador. Hebreos capítulo 5, versículo 8, quiero leer desde el versículo 7, y dice, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Ojo lo que está diciendo la Biblia. Ofreció ruegos, Cristo, ofreció súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte,
y fue oído a causa de su temor reverente. Y miren lo que dice el 8. Y aunque era el hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Aprendió lo que es la obediencia, aunque era el hijo. A veces las dificultades solamente el Señor desea que de nosotros salga lo mejor para vida eterna. Muy bien, muy valioso eso. Me gusta esa escalerita que menciona allí Romanos capítulo 5, 3 al 5, como una escalerita que cada uno de estos elementos produce el siguiente. Deberíamos enfatizar bastante eso. Y me agrada que haya repasado justamente el ir. La mujer sabía que Jesús la podía sanar, pero no se quedó inánime. Al contrario, ella avanzó. Y quizá, amigo que me está escuchando aquí, esté pensando, bueno, aquí donde estoy en mi casa, aquí Dios me puede oír, aquí. No, hay que ir. Acérquese a la iglesia, acérquese a la palabra, busque el evangelio, vaya el sábado al templo, reúnese con los hermanos, y si no ha recibido el bautismo, pide el bautismo. Es decir, esa fe tiene que moverlo a la acción. Eso es muy importante. Bueno, avanza el tiempo y aquí entonces empezamos con una lección más complicada todavía de esta semana, y es el caso de Job. El caso de Job. Cuando hablamos de sufrimientos y de problemas en esta vida, es imposible leer la Biblia sin hacer alusión a Job, que por su importancia en el terreno del sufrimiento, en el aspecto bíblico, pues tenemos que destacarlo definitivamente en medio de los reveses y problemas de la vida. Bueno, Job tenía todo, pero atención, porque la Biblia dice en el primer capítulo que Job era un varón justo, hacía culto, oraba por su familia, intercedía por sus hijos, un varón justo, lleno de fe. ¿Y qué pasó entonces? ¿Es que acaso a la gente buena también le suceden cosas malas, pastor? ¿Cómo así? Claro, pero tenemos la promesa, ¿no? Que el Señor acampa alrededor de los que temen y los defiende. Mire que en la adversidad que tuvo Job, y hablar de contratiempos, como lo dice el pastor Oscar, no podemos pasar del tema sin pasar por la historia de Job. Muchos conocemos la historia de Job, su sufrimiento, cómo perdió su tierra, cómo perdió sus animales, cómo perdió sus hijos, lo perdió todo, y aún perdió su salud, su tranquilidad, porque para nosotros la salud representa algo de tranquilidad. Él perdió la salud en ese momento donde llegaron 7 amigos. A mí me sorprende que vienen amigos a hablar y duran 7 días. Sí. 7 días sin decirle nada a Job. Ustedes se imaginan que venga alguien, no, 7 días, a sentarse a comer solamente ahí. No le decían nada porque no tenían cómo decirle. Pero cuando comienzan a hablar, lo interesante es que le hablan a Job buscando la manera de buscar de que por qué le vino eso. Mira el concepto que Dios tenía de él. Y sus amigos, no, lo que de pronto hiciste esto, de pronto estés en pecado, de pronto habrás cometido algún error con Dios. La esposa aparece y le dice, repudia a Dios, o sea, niega de Dios y muérete. O sea, qué tantas cosas le pasan a Job. Sin embargo, él responde con una respuesta certera de Job para cada uno de nosotros, ahora que se escribió en la palabra del Señor, y a sus amigos en ese momento. Bueno, 3 consoladores molestos, amigos que consuelan, pero realmente no consuelan, incomodan. Unos días sin hablar, y después cuando empezaron a hablar, pues empeoraron la situación. Pero yo vuelvo a la pregunta. Job estaba sufriendo porque tenía que recibir castigo por lo que había hecho. Es decir, quizá en algún momento de la vida usted se ha preguntado, pero ¿por qué me está viniendo estos males? ¿Por qué tengo todas estas dificultades? Es que Diosito me está castigando, me dijo un día una señora. Es que Diosito me está castigando porque yo hace tiempo que ni oro ni voy a la iglesia. Entonces, bueno, ¿y quién le mandó esas cosas a Job? Contestemos esa pregunta, porque ¿quién fue el que le puso
esas dificultades, que se le acabara la familia, que se le acabaran los bienes y que se le acabara la salud. ¿Quién fue el que le puso esas dificultades a Job? Escriban cada uno de sus comentarios ahí cuál es su pensamiento de esta pregunta. Lo sabemos, como en escrito está que fue Satanás, no sé, pero dime tu opinión también. Así que quiero que escribas ahí en los comentarios que quién crees tú que fue, ¿no? Pero se la voy a poner más difícil. O sea que, porque Satanás le dijo a Dios, ¿no? Si le quitas todo y después si le quitas la salud, y parece como que Dios le autorizó. Escríbame ahí en sus comentarios. O sea que finalmente fue que Dios le patrocinó a Satanás que hiciera esos males. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Fue Satanás o fue Dios? ¿Fue Dios quien le mandó esas cosas a Job finalmente? Escriba ahí en sus comentarios. Escriba ahí. Bueno, vamos a dejar que comenten cada uno de ustedes a este pensamiento y quiero seguir de pronto con las lecciones y yo quiero que ahora en este momento comencemos a reflexionar para nosotros. Llegan momentos difíciles a nuestra vida, llegan momentos de dificultades en los cuales sufrimos, ¿no? Uno de los sufrimientos en esta lección nos pone a nosotros a reflexionar y quiero compartir algo con ustedes que fue muy bonito. Me pasó en dos ocasiones, pero quiero resaltar en este momento una. Probablemente no sé si comparta la otra más adelante. Mi hijo se cae, mi pastor, en la universidad, en la UNAC de Medellín. Se fractura la clavícula. Tenía en ese momento, si no estoy mal, 6 años, 7 años, no me acuerdo en este momento con claridad, pero yo quería llevarlo al hospital. Sin embargo, no lo llevamos enseguida porque nosotros pensamos que solo era un golpe, ¿no? Que solo era un golpe que él tenía. Por ahí pasaron 3 días y el niño gritaba de dolor. No lo llevamos al colegio porque eso fue un puente festivo. Y resulta y pasa de que yo le digo, hijo, vas mañana para el hospital, así que vamos a orar. Acostumbro a ir a orar con mi hijo. Y en ese momento que oro con él, me acuesto y al día siguiente temprano él va corriendo con su bracito así todo decaído a la cama de nosotros, mi esposa y de este servidor, y me dice, papá, soñé con Jesús. Pues eso para mí en ese momento fue alentador. Yo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué soñaste con Jesús? Soñé que estaba durmiendo y se me acerca a la cama y mientras estaba en la cama, el Señor Jesús coloca su mano en mi hombro y me dice que sanará, que eso sanará. Así que papá, no vamos al hospital, no necesito sanar. Y literal mi hijo tenía una fractura, fue al hospital y decía al médico, soñé con Jesús, no me duele, y alzaba su mano con tranquilidad sin llorar, pero horas antes del día anterior mi hijo gritaba de dolor. ¿Cómo vemos, o sea, ese milagro del Señor aún en las dificultades? Job pasó por momentos difíciles, Job pasó por momentos en los cuales si nosotros participamos de esto, yo no sé si podremos mantenernos firmes como se mantuvo Job, pero cada uno de nosotros, aún en las dificultades, debemos confiar en Dios. Las dificultades llegan para desarrollar en nosotros cada vez frutos de justicia, frutos que nos ayudarán a cambiar ese carácter que nos llevará al reino de los cielos. No el carácter que nos llevará, obviamente que es por la gracia del Señor, ¿no? Pero ese carácter reflejará si tú y yo queremos esa salvación que Dios quiere regalarnos a nosotros. Gracias por esa experiencia, porque puede ser la experiencia de más de una persona. Necesitamos ejercer fe en el Señor y necesitamos que en medio de las tribulaciones nuestra fe se fortalezca. Mire lo que dice el libro de Job, el capítulo 2, porque quedamos con una pregunta. ¿Fue finalmente Dios el que le puso la enfermedad a Job y quien le causó todas esas dificultades? El capítulo 2 de Job dice, dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida. Versículo 7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Así que finalmente fue Satanás quien le puso los males a Job. Fue Satanás quien le causó los males. Y si una cosa quisiera resaltar en esta lección es,
dejemos de echarle la culpa a Dios de las cosas malas que nos suceden en esta vida. Satanás ha ganado la victoria cuando le coloca el mal a una persona y esa persona le echa la culpa a Dios. Esa es la razón por la cual Satanás nos coloca las dificultades, para que culpemos a Dios. Entonces, recuerde, el Señor nos provee las cosas buenas. El Señor nos ama. Él es nuestro Padre amante. Él está pendiente de nosotros. Incluso cuando tenemos dificultades, Él allí puede mostrar su amor con nosotros. Este mundo estaría mucho peor si no fuera por la mano que interviene todo el tiempo, la mano divina del Señor. Así es. Muy bien, así que Satanás usa el dolor para hacernos dudar de Dios. Aferrémonos al Señor Jesús para que esos problemas, dificultades que son temporales, no nos hagan perder la fe en el Señor. Bueno, pastor, camino de Emaús, otra lección. Camino de Emaús. Los discípulos estaban confundidos. Sus esperanzas parecían truncadas. Habían puesto su fe en el Señor Jesús y ahora Jesús había sido crucificado, estaba muerto y ya lo habían llevado al sepulcro. Los discípulos entonces, estos discípulos viajaban a Emaús y estaban con sus esperanzas en el suelo. ¿Qué podemos aprender de la lección de estos dos y más que viajaban descorazonados porque parece que había perdido su fe, su confianza en el Señor? Los contratiempos de estos dos discípulos del Señor es interesante, ¿no? Porque no fue de pronto una dificultad así como muchos de nosotros pensamos, alguna tribulación. El contratiempo que llevaban estos jóvenes en el corazón era el de la decepción. Se habían decepcionado de lo que pensaban que Jesús iba a hacer, y era libertarlos del yugo romano. Y entonces iban pensando si era el Mesías, estaban dudando si era él, estaban pensando si en verdad esa era la persona a la cual ellos debían seguir adorando, o solamente fue un chasco que les había pasado. Mientras caminaban, ese era el pensamiento que tenían, eso era lo que conversaban, pero en ese momento llega el Salvador, llega su Salvador en ese momento, hablándoles, ¿no? De qué hablan, qué es lo que están compartiendo, y comienzan a hablar con Jesús de los contratiempos que tenían en su corazón. Todo lo que hablaron era lo que tenían en su corazón y no comprendía que era Jesús el que estaba con él. Era Jesús el que caminaba con ellos. No los había dejado solos. Nunca estuvieron. Pero ellos desafortunadamente perdieron de vista al Señor en su palabra, ¿no? Porque Él les manifestó muchas veces en diferentes maneras, en varias ocasiones, que iba a resucitar al tercer día. Ya habían recibido la noticia y no recordaron lo que el Señor les había dicho en ese momento, mientras tenían su vida terrena, ¿no? Muy bien. ¿Qué fue lo que ocasionó en ellos un cambio? Miren lo que dice en Lucas el capítulo 24, porque allí Jesús se les acerca, desde el versículo 13 podemos leer, y entonces Él comienza a recordarles lo que sucede, lo que estaba profetizado que iba a suceder. El versículo 19, Él les dice, bueno, Jesús Nazareno, varón, profeta poderoso, estaba ya profetizado que Él iba a pasar todas estas cosas, etcétera. Y ahí comienza el Señor Jesús a relatarles. Y ellos, sin saber que ese era el Señor Jesús, pues entonces escuchaban todas esos relatos bíblicos. Entonces, cuando finalmente llegan a Emaús y ellos, sus ojos son abiertos y se dan cuenta que es Jesús, entonces llegaron a una conclusión. ¿No ardía en nuestro corazón cuando ese extraño nos hablaba? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que Jesús les contó lo que estaba en la palabra. Les relató lo que estaba en la palabra. Apreciado hermano y hermana, si estás camino a Emaús, si tu corazón está descorazonado, si estás un poco decepcionado porque pensabas que te iba a ir mejor en el Evangelio,
Si después de que aceptaste a Jesús has pasado por pruebas, dificultades, si has perdido el trabajo, si los amigos o la familia se ha alejado, si las dificultades han llegado a tu vida, si vas camino a Emaús descorazonado, quizá te hace falta lo que sucedió con estos dos discípulos. Acércate a la palabra, escudriña la palabra, escucha el mensaje. Leer la palabra fue lo que hizo que ardiera el corazón de estos dos discípulos de fe, de confianza y de esperanza. No nos falta, pastor, a veces acercarnos a la Biblia, pero parece que cuando hay dificultades las personas menos buscan a Dios, menos asisten a la iglesia, menos quieren leer la Biblia y orar. Sí, pastor, desafortunadamente a veces existe esa causa, ¿no? De que nos apartamos de la palabra de Dios, donde el Señor claramente en la Biblia, él expresa una parábola, una de las parábolas que me gustan, de hecho me gustan mucho las parábolas. El Señor le dice en Lucas capítulo 16, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dice nuevamente, si no oyes a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aunque alguno se levante de los muertos. Se levantó Lázaro y lo que hicieron fue desechar la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios. Pueden tener señales, pueden haber, pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, habrá esa transformación en nosotros. Jesús inmediatamente no les fue y les dijo, mira, porque él pudo haberles dicho, yo soy Jesús del que ustedes hablan, pero no hubiese ocurrido esa lección que Dios quería en el corazón de estos dos discípulos, como también quiere en el corazón tuyo, en el corazón mío, en el corazón de todos nosotros. El Señor lo único que quiere es que tu corazón sea transformado, sea vivificado, sea fortalecido. Pero ¿cuándo será fortalecido? Dice, no nos vamos a persuadir de otra manera si no es con Moisés y los profetas. También dice la Biblia, a la ley y el testimonio. Si no es conforme a eso, pastor, ¿cómo estamos? Sí, está en la oscuridad, no les ha amanecido. Estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. ¿Ya? Entonces, el Señor lo único que desea contigo y conmigo es que nosotros vayamos a la luz, a la palabra de Dios. Como un refrán una vez que escuché, y la luz no grita, la luz no corre, la luz está ahí, solo iluminando al mundo. Y es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quería con estos dos discípulos. Llevarlos por el camino, que comprendieran, que escucharan su voz, que escucharan su palabra. Y cuando llegaran allá en ese momento, cuando partieron el pan, fue que se dieron cuenta que estaba Jesús ahí. Hay que acostumbrarnos a escuchar más la voz de Dios para saber cuándo Dios está ahí cerca y cuándo vas a sentir ese corazón fortalecido cuando tengas contratiempos, dificultades en tu vida y en tu corazón. Muchas personas se nos acercan a decir, es que yo quiero sentir algo, es que yo quiero que Dios me haga un milagro. Las personas piden señales, quieren ver algo portentoso, algún asunto milagroso. Y déjenme decirle que eso atrapa a muchas personas. Mucha gente es atraída por lugares donde supuestamente hacen milagros, señales, manifestaciones, asuntos espectaculares. Como dice el pastor, Jesús iba caminando junto a ellos, podía decirles, tranquilos, yo estoy aquí, mire, y aparecérseles ahí. Él podía haber dicho, mire, 1, 2, 3, aparezco aquí para que la gente sepa. Pero Jesús los llevó a la palabra. Así que mi hermano, mi amigo, no pida milagros, no pida señales. En lugar de eso, acérquese a la palabra, que la palabra transforma, la palabra cambia. Y el apóstol lo dice claramente, la palabra de Dios es como una espada que penetra, que transforma, que es capaz de acabar con nuestras ideas humanas y colocar la voluntad de Dios ahí. Y de la palabra. Amén, así es. Algo interesante para resaltar que nos lleva la lección de esta semana, y es cada uno de esos versículos que muchos de nosotros conocemos de fortaleza, ¿no? Encontramos, por ejemplo, versículos que nos regala la lección en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos además, hermanos,
que a los que aman a Dios, ahí está la característica, ¿no? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, o sea, no para mal. Aunque nos sintamos ese dolor de la tormenta, de la tempestad, no es para mal, es para bien. Esto es a los que conforme a su llamado, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, llamados a servir, llamados a honrar, llamados a ir a su palabra y comprender los grandes milagros y proezas que Dios tiene para nosotros. Y ese versículo que muchos sabemos, que se ha vuelto prácticamente un santo y seña en la iglesia adventista, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Muy bien. Así que ánimo, ánimo. Las dificultades pueden ser la motivación para salir adelante. Que quizá Dios usa esos momentos de dificultad para que seamos más sensibles a su llamado y para que respondamos más prestamente a su invitación. Así que no dejes pasar el momento de dificultad, sino que aprovecha esos momentos de crisis para ejercer más tu fe en el Señor. Muy bien, amén. Última parte. Veré a Jesús. Veré a Jesús. Y aquí en esta lección me asombró porque esta semana, contrario a muchas lecciones, pues no empezaba con una pregunta, con un relato, sino que empezaba con algunas historias. Y me llamó la atención que nos mostró una experiencia de Elena White, de esa experiencia bonita de ver a Jesús. ¿Qué tanto anhelas tú ver a Jesús? Te lo pregunto de otra manera. Si vieras venir a Jesús hoy, ¿eso te daría paz, tranquilidad o te generaría alguna situación de temor? En los momentos más difíciles de la vida debemos mirar a Jesús. Y aquí en esta lección se nos contó el sueño de esta dama que llegó hasta donde Jesús estaba y él le dijo, no temas. Y le ofreció esa mirada de esperanza y de fe. Así que de la misma manera, cuando todo parece oscuro, podemos fijar nuestros ojos en Cristo y en su palabra y allí descubriremos cuánto Él nos ama y nos sostiene en los momentos de dificultad. Veré a Jesús, pastor, dice la lección de escuela sabática. Eso sería una experiencia bonita, ¿no? Con la experiencia que le comenté de mi niño, cuando él me dijo que vio a Jesús, mi pregunta automáticamente, ¿y cómo era Jesús en el sueño que viste? Porque claro, o sea, yo dije, y en mi mente, mis hermanos, le confieso algo. Yo cuando mi hijo me contó su sueño, que soñó con Jesús, yo le pregunté cómo lo viste, cómo era. Y yo, Dios mío, Padre, quiero verte también en mis sueños. Pero eso le pasó a mi niño. Pero cada uno de nosotros podemos vivir la experiencia día a día, ver a Jesús cada vez que nos encontramos con Él, cada vez que vamos a su palabra, aún en medio de los contratiempos, aún en medio de las dificultades. En la lección encontramos también un versículo que me parece muy, ¿cómo diría? Muy jugoso para nuestra vida espiritual. Romanos capítulo 8, el versículo 18 en especial, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria hermosa que dice la palabra que a nuestra mente no puede imaginarse siquiera lo que veremos, lo que vendrá. Pero esa gloria, esa esperanza es lo que me mantiene a mí, valga la redundancia, ¿no? Con esa esperanza de ver al Señor, de encontrarme con Él cuando venga por segunda vez. Porque si no lo vemos aquí, lo importante, lo más importante, mis hermanos, lo comparto personalmente, es ver a Jesús cuando venga por segunda vez. Muy bien, hermanos, amigos, Dios no promete quitarnos las tormentas, pero Él sí promete acompañarnos en medio de la tormenta para que salgamos del otro lado. Así que confía en Él. Recuerda, cuando estés pasando por dificultades, Jesús está ahí. No está lejos, está allí. Y me llama la atención que más de una vez Jesús ha estado ahí y nosotros ni siquiera le hemos invitado
a acompañarnos en esos caminos de dificultad. Confía en Él. Él está allí. Él está cerca. Bueno, pastor, díganos su conclusión para que terminemos la lección de escuela sabática con nuestros hermanos y amigos que nos ven aquí en la página de Facebook IASD Florencia Central. Bueno, mis hermanos, mientras vayas en la vida, en ese barco, recuerda siempre que el Señor no está solo, tú no estás solo, que estar con el Señor está ahí en la popa donde va el timón. Quien lleva el timón de tu vida es Cristo Jesús. Pero eso es si tú permites que sea Él el que vaya liderando tu vida. Recuerda siempre algo, si tienes dificultades, si tienes enfermedades, si hay problemas en tu vida, si te acercas con fe al Señor, esos problemas en el nombre de Jesús acabarán. Así como terminó como esta mujer del flujo de sangre. Si crees que has sufrido más que Job, de pronto reclámale a Dios, pero no creo que alguien haya sufrido más que Job en esta tierra. Solamente aférrate a Dios, a su palabra. Escucha la voz de Dios, como estos dos discípulos que iban a Emaús. Son estas grandes lecciones que nos ha regalado en la lección de esta semana. Y recuerda siempre algo, sueña, nunca pierdas de vista ver a Jesús cuando venga por segunda vez. Así que quiero ver que cada uno de ustedes que hoy están viendo este video podamos encontrarnos en ese momento especial, en la segunda venida de Cristo. Y ojalá y te acerques. Pastor, yo vi la lección, que vamos a recordar lo que sucedió. Así que espero, mis hermanos, que esta lección haya sido para ustedes gratificante, haya sido para ustedes una gran bendición, porque para mí fue una bendición compartir este repaso de lección con ustedes, que vuelvo y repito, como lo dije al principio, como lo he repetido varias veces, ha sido una gran bendición para mí y yo sé que será una bendición para ustedes. ¿Qué tal si para concluir usted escribe ahí, quiero ver a Jesús? A pesar de las dificultades que tenemos, luchas por conseguir el pan de cada día, problemas de salud, asuntos graves en la familia, pero escriba ahí, yo quiero ver a Jesús. A pesar de eso, quiero ver a Jesús. No solamente cuando Él venga, sino verlo ahora en el desarrollo diario de nuestra vida. Que Dios bendiga con ustedes, hermanos. Les hablamos aquí desde Florencia, en Colombia, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central, y les invitamos para que estén conectados con nosotros, porque ahora viene el culto, la predicación, donde el pastor Jason Murillo va a tener con nosotros un tema valioso, la batalla del corazón. Y vamos a presenciar una hermosa ceremonia bautismal. Que Dios les bendiga. No olvide escribir ahí, yo quiero ver a Jesús. Vamos a hacer la oración. Adelante, pastor, ténganos la oración. Oremos. Amantísimo y buen Padre que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Agradecido, Señor, vamos a tu presencia en este momento, porque nos ha permitido, Señor, poder extraer estas grandes lecciones para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que aún en las dificultades, Señor, recordemos que estás siempre ahí presente para acompañarnos, para dirigirnos. Y pedimos, Señor, fortaleza cada día para acercarnos a tu presencia. Síguenos acompañando, Señor, en este segundo servicio que sigue, Padre bendito, y te ruego y te pido que la unción de tu Espíritu Santo siga acompañándonos en este sábado glorioso, santo de Jehová. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.